Devolver. Shio miró emocionada el nuevo antídoto. Finalmente había logrado un gran avance. La idea de combinar una poción de envejecimiento normal con las enzimas del licor chino había sido un acierto. Había tenido que modificarla un poco, pero estaba segura de que este antídoto tenía grandes posibilidades de funcionar como una reversión permanente del veneno que la había encogido a ella y a Shinichi. Akemi la miró con orgullo. Sabía que podías hacerlo, Shio, afirmó. Gracias, Akemi. Me alegro de que finalmente haya funcionado. Debería haber pensado en esto antes, pero nunca lo hice, porque la poción de envejecimiento es solo una solución temporal, respondió Shio. Bueno, como nunca estudié temas mágicos, siendo una esquí, no puedo opinar al respecto. Tendrás que esperar hasta que Ari salga de la cámara del tiempo, dijo Akemi en tono de broma, disfrutando del ligero rubor en el rostro de su hermana. Finalmente había logrado que Shio aceptara que estaba realmente interesada en Ari y que la ayudaría a conseguir una cita adecuada con él. Quería que Shio fuera feliz y parecía que Ari podía hacerla feliz. Y tenía la impresión de que al menos a él ya le gustaba Shio como amiga. Se podría descubrir más si la conociera en su forma adulta durante un período más largo. Después de todo, la atracción también era siempre a nivel físico junto a uno emocional. Pronto deberían terminar con su entrenamiento, comentó Shio, mirando el reloj de la pared. Es cierto, hoy fue el último día, asintió Akemi. Abandonaron el laboratorio para encontrarse con los inefables frente a la entrada de la cámara del tiempo. Ah, supongo que estás aquí para saludar a tus amigos cuando salgan, comentó uno de los inefables. Sí. ¿Cuándo saldrán? Preguntó Akemi. No debería tardar mucho más. Quizá media hora o una hora. No es fácil calcular el tiempo exacto. Se alarmarán porque se les acaba el tiempo, pero con la diferencia horaria no se puede obtener un resultado preciso. Las dos mujeres asintieron y simplemente tomaron asiento en unas sillas que estaban dispuestas en la habitación, esperando que se abriera la puerta. Ari y Shinichi, nuevamente en su forma de Conan, atravesaron la puerta y se encontraron con algunos inefables y las hermanas Miyano. Veo que el entrenamiento fue todo un éxito, comentó uno inefable. Ciertamente lo fue. Gracias por proporcionarnos la cámara del tiempo para aumentar nuestro tiempo de entrenamiento, confirmó Harry, sin comentar cómo lo inefable sabía lo que él sabía. Será extraño volver a salir y hacer otras cosas que no sean entrenar, comentó Shinichi. Es cierto, pero tenemos un cronograma y si Shio tiene éxito, pronto iremos a Inglaterra para eliminar a Voldemort, afirmó Harry. En ese sentido, tengo buenas noticias, dijo Shio. He logrado un gran avance y creo que ahora tengo la solución permanente. Necesitamos realizar una prueba a largo plazo, pero todas las pruebas realizadas hasta ahora indican que funciona como debería. Eso es genial. La elogió Harry sonriendo. Sí, gracias, añadió Shinichi. ¿Cuándo quieres tomarlo? Preguntó Harry. Primero tenemos que crear un escenario en el que Conan y Ai regresen con sus padres. Nadie puede sospechar nada. No debería ser demasiado difícil, ya que sería normal que los padres quisieran a sus hijos de vuelta a estas alturas, le recordó Shio a Harry. Sí. Solo necesitamos que los dos se despidan de los niños. No sería justo para ellos simplemente desaparecer, agregó Shinichi. Los demás asintieron. Ayumi, Genta y Mitsuhiko merecían al menos despedirse. Conspiraron un poco y decidieron que informarían a las escuelas por carta que Ai y Conan ya no asistirían y que enviarían los archivos escolares al profesor Agasa para que los reenviara a las nuevas escuelas, una vez que se decidiera a dónde asistirían a partir de ahora. Los tres niños, los Mori, los Black y el profesor Agasa estaban presentes cuando Ai y Conan fueron recogidos por sus respectivos padres. La madre de Conan fue interpretada nuevamente por Yukiko, quien había venido desde Los Ángeles, y el padre de Ai fue interpretado por Kaito, quien encontró todo el asunto muy gracioso, pero entendió la necesidad de hacerlo. Como ya conocía el secreto de que Conan era Shinichi, no fue demasiado revelar información delicada diciéndole que Ai era solo otra víctima. Su participación previa con la organización Black se mantuvo en secreto. Nadie necesitaba saber sobre esa parte. ¿De verdad tienes que irte?, preguntó Ayumi con tristeza. Sí, mis padres quieren que vuelva y, en realidad, los extraño un poco, por mucho que me gustara estar aquí, respondió Conan. No te preocupes, me mantendré en contacto. Los chicos detectives no serán los mismos sin ti y Ai, se quejó Ayumi. Oigan, con el tiempo les irá muy bien.
Ya saben los conceptos básicos de las investigaciones y, en caso de emergencia, todavía está Harry ya puesto a que pueden resolver los casos sin nosotros tan bien como antes, les dijo Ai. Sí, ningún criminal tiene ninguna oportunidad con los detectives cerca. Declaró Genta, intentando parecer duro. Te extrañaremos, dijo Mitsuhiko, tratando de no llorar, ya que eso no estaría nada bien. También os extrañaremos a todos, respondió Ai. Señor Mori y Ran, gracias por cuidar de Conan durante todo este tiempo. Sin duda, le encantaba estar aquí, pero ya es hora de que vuelva a casa. Lo extrañamos, le dijo Yukiko a Kogoro y Ran con su disfraz de Fumiyo Edogawa. Fue un placer, señora Edogawa. Fue un invitado maravilloso, respondió Ran y Kogoro simplemente asintió, sin decir palabra. Estaba más contento por el nuevo cheque que había recibido para sus gastos. Bueno, supongo que ya es hora, dijo Kaito, después de colocar el baúl con las cosas de Ai en la parte trasera del auto que había prestado para esta ocasión. Como experto ladrón, por supuesto que sabía conducir un auto. Sí, di adiós, Conan, agregó Yukiko y Conan fue abrazado por una llorosa Ayumi y recibió palmadas en la espalda de Genta y Mitsuhiko mientras Ai abrazaba a los tres. Luego los dos niños falsos subieron a los coches y se marcharon mientras saludaban a los que se habían quedado atrás. Fue el final de un episodio de sus vidas que había sido malo y bonito a la vez. Ari y Sirius se aseguraron de que el regreso de Shinichi a la escuela no se comentara por todos lados. Colocaron un hechizo sobre la información que garantizaba que nadie hablaría de ello con nadie que no hubiera visto a Shinichi en persona. No era una seguridad absoluta, pero reducía seriamente el peligro de que la organización negra se enterara de que había sobrevivido. El hechizo también impedía que aparecieran artículos en el periódico. La mansión Kudo fue puesta bajo hechizos impracticables para evitar que alguien pudiera encontrar el lugar que no supiera ya dónde estaba. Cualquiera que buscara a Shinichi allí se encontraría con un amuleto que decía que los Kudo habían vendido la casa, ya que ahora vivían en Estados Unidos de forma permanente y que no era necesario comprobar el registro de la propiedad. Y para cualquiera que no estuviera en contacto cercano y regular con Shinichi, su rostro se vería diferente a las fotos que habían aparecido impresas en los periódicos durante tanto tiempo. Shinichi fue a la escuela para hacer sus exámenes de fin de año y pasar al tercer año de secundaria al año siguiente. Como planeaban unirse a la batalla contra Voldemort pronto, también le informaron al director que estarían fuera por unos meses, pero que regresarían para realizar sus exámenes. Como Shinichi había demostrado de manera impresionante que aprobaba todos sus exámenes, a pesar de faltar mucho a clase, fue aprobado fácilmente. Al menos esta vez fueron advertidos. La razón oficial fue una oferta de una escuela extranjera para asistir como estudiantes de intercambio durante 6 meses, que ambos consideraron tiempo suficiente para lidiar con Voldemort y sus secuaces. Ari y Shio prepararon una gran cantidad de pociones para curar todo tipo de heridas relacionadas con la batalla. También se decidió que Shio y Akemi acompañarían al grupo, ya que nadie quería dejar a las dos mujeres en Japón sin su protección. No con el Bo todavía estando allí, buscando a su traidora Sherry. Shinichi pasó mucho tiempo con Ran de nuevo, esta vez informándole que estaría fuera del país durante unos meses con Harry, usando la misma excusa de que le habían ofrecido ser un estudiante de intercambio en una escuela en Gran Bretaña durante medio año y que quería ver cómo enseñaban a los estudiantes. Como hablaba inglés con fluidez, no sería un problema. Sin mencionar que Harry era un hablante nativo de inglés y podía traducir si no entendía algunas cosas. Ran no estaba feliz por eso, pero lo tomó mucho mejor que sus actos de desaparición anteriores. Ayudó que Shinichi finalmente lograra decirle lo que sentía por ella. La había invitado a un restaurante donde su padre se había confesado con su madre. Y aunque había habido un caso criminal, para el cual Shinichi se hizo pasar por un nuevo policía que tenía el día libre para no llamar la atención sobre sí mismo, con la ayuda del inspector Megure, que lideraba el grupo de policías en la investigación, lo había resuelto fácilmente. Cuando regresó con Ran, le contó con orgullo que había resuelto el caso y eso le dio la suficiente confianza para finalmente decirle que la amaba. Habían sido pareja desde entonces, ya que Ran correspondía a sus sentimientos. La había llevado a varias citas hasta que se acercaba el día de partir a Inglaterra. Le había explicado que quería aprovechar la oportunidad para aprender sobre la cultura diferente y cómo eso mejoraría sus habilidades como detective. Le dio un teléfono móvil como regalo con su número de teléfono ya guardado para que pudiera llamarlo cuando quisiera. Ella estaba muy contenta por ello.
Sobre todo porque Shinichi le había dicho que los gastos se pagarían con su cuenta, ya que las llamadas a otros países eran bastante caras. Kaito prometió estar pendiente de todo en Tokio, ya que no los acompañaría. Seguía buscando a Pandora, aunque la experiencia de Sirius le había ayudado a descartar una gran cantidad de joyas de la lista. Los niños recibieron una carta de Ai Conan con una semana de diferencia entre cada carta, ya que habían prometido mantenerse en contacto y lo harían hasta que finalmente pudieran reducir la cantidad de cartas que escribían a una sola carta por año. Después de todo, los niños tienden a encontrar nuevos amigos que ocupan su tiempo libre constantemente. Hacer que parezca que Conan y Ai hacen lo mismo no es algo demasiado inusual. Y los otros tres también se distraen con otras cosas pronto. A esa edad, uno simplemente se concentra en las cosas que lo influyen directamente. Ari y Shinichi miraron alrededor del aeropuerto de Heathrow, donde había aterrizado su avión. El vuelo había sido largo y estaban felices de poder salir del avión. Los controles de aduanas transcurrieron sin problemas y el grupo de 5 fue a tomar un taxi a Grimmauld Place. Actualmente era su apuesta más segura para un lugar seguro. La casa estaba cerrada para la orden después de todo y los mortífagos no podían encontrarla. Sin mencionar que Snape no sospecharía que usaran la casa nuevamente. Y Sirius planeó sobreescribir el encantamiento Fidelius con el suyo. Mucho más seguro que quitar el primero y poner uno nuevo. Eso solo pondría sobre aviso a sus enemigos. Bueno, dijo Sirius una vez que llegaron al área de entrada, supongo que necesitamos hacer un poco de limpieza nuevamente. No hay problema. Todos somos mayores de edad y podemos usar magia para lograrlo, comentó Harry. ¿Y qué debo hacer? Preguntó Akemi. Puedes comprarnos algunas provisiones en un supermercado cercano. No podemos depender de Creature para que nos abastezca. El elfo me odia, le dijo Sirius. Puedo hacerlo, asintió Akemi. El grupo se dividió, Sirius y Shinichi ocuparon los pisos inferiores, Harry y Shio los superiores. Para Shio era extraño volver a usar su magia abiertamente. No lo había hecho desde hacía tiempo. De hecho, esa era la razón por la que los grupos se habían organizado como estaban. Sirius y Harry conocían la casa y sus peligros y podían proteger a los menos experimentados si algo realmente desagradable hubiera regresado después de que la orden hubiera sido expulsada. Afortunadamente, el período de 1 año y medio no fue tan largo como el anterior para que la casa permaneciera vacía. Aún así, Harry y Shio se ocuparon de un nuevo enjambre de Doxies en una habitación y un Bogart en otra. De lo contrario, las habitaciones solo necesitaban hechizos para desvanecer el polvo y limpiar. Shio se aseguró de transfigurar el vidrio de las ventanas para dejar entrar más luz en las habitaciones. La casa estaba demasiado oscura para su gusto. Una vez que terminaron después de 3 horas, la casa estuvo habitable nuevamente y constituyó una excelente base para sus operaciones. Ahora solo nos falta contactar con Remus para ver qué han hecho hasta ahora Libertad y Libertad en esta guerra. Por cierto, te recomiendo que no uses su nombre real. En su posición, yo ya habría puesto un tabú en el nombre para atrapar a mis enemigos. Digan lo que digan de él, es un oponente astuto, advirtió Sirius a los demás. Bueno, entonces seguiremos llamándolo Ridley. Me niego a usar nombres con guión, decidió Harry. Buena idea. Cualquier sensor de tabúes se volvería loco si usara una palabra tan común como tabú, asintió Shio. Los demás asintieron y Sirius comenzó a escribirle una carta a Remus para que le diera una idea de dónde encontrarse. Ya había sobrescrito el antiguo encantamiento Fidelius y la casa ahora estaba perfecta para su uso. Remus gritó llamando a su esposa cuando leyó la carta. ¿Qué te pasa, cariño? Preguntó. Han vuelto al país. Exclamó felizmente Remus. ¿En serio? Preguntó ella, sabiendo inmediatamente de quién estaba hablando. Sí, llegaron al aeropuerto de Londres ayer y están en un lugar seguro. Sirius escribe que sobrescribió un cierto Fidelius para sacar a ciertas personas de la lista de acceso, le dijo Remus. Buen plan. ¿Cómo podemos enfrentarlos? ¿Necesitamos coordinar nuestros ataques?, preguntó. Sirius estará en el lugar donde Lily nos llevó por primera vez al mundo Muggle al mismo tiempo que nos conocimos en ese entonces. Un buen código que solo yo entendería, ya que la rata no participó en esa salida, reconoció Remus. Sí, es mucho más seguro. ¿Irás sola o llevarás a alguien contigo? Preguntó. Sirius me escribe para que traiga conmigo a un aliado de confianza. Estaba pensando en Kingsley. No deberías ir, ya que estás embarazada, le dijo Remus. Solo tengo 2 meses, le recordó.
No soy frágil, pero si eso te ayuda a dormir mejor, no me iré. Gracias, pero no quiero poneros a ti ni al bebé en peligro. Sabes lo mucho que Bellatrix odia nuestro matrimonio y si se enterara de que estás embarazada de nuestro hijo, no se detendría ante nada para mataros a los dos, la tranquilizó. Tienes razón. Solo espero que esta guerra no dure demasiado. Odio tener que esconderme porque mi tía loca e intolerante no puede aceptar las decisiones que mamá y yo tomamos en la vida. Como si las suyas fueran algo de lo que presumir, se burló Tonks. Tienes razón. Es una criminal y una vez que nos deshagamos de los mortífagos, estará acabada. Esta vez no habrá piedad, dijo con firmeza. Sin piedad, confirmó Tonks y lo besó profundamente, lo que él le devolvió felizmente. Reunión. Sirius miró alrededor del lugar de la reunión. Había preparado todo para atrapar a posibles fisgones. Estaba deseando volver a ver a su mejor amigo, aunque estaba preparado para que le despotricaran sobre fingir su muerte y herir a Remus en el proceso. Pero al final, lo que contaba era que Harry estaba a salvo y feliz. Y eso lo había tenido en Japón. Sirius lo valoraba más que nada. Había conseguido darle a su ahijado un respiro de la locura en la que dos ancianos habían convertido su vida y se había asegurado de que estuviera bien preparado para la inevitable confrontación con Ridley. Shinichi y Harry estaban cerca, listos para atacar, si alguien se enteraba del lugar, incluso si no era probable. Prefería pecar de seguro. Ambos jóvenes eran indetectables para cualquiera que no conociera los hechizos de detección de los Black. Los Black no dejaban que otros los encontraran si querían permanecer ocultos. Había habido varios asesinos de alto rango entre la familia, junto a los magos y brujas oscuras habituales. Y aunque no seguía las creencias de la supremacía de la sangre pura y el deleite en las artes oscuras, sabía que ciertas cosas que caían en el área gris tenían su lugar en ciertas situaciones. La magia no era luz u oscuridad, buena o mala, en sí misma. Siempre era lo que el mago o la bruja hacían con ellos. Las artes oscuras eran un grupo de hechizos que no tenían otra intención que causar daño, por eso las despreciaba. Aprender sobre ellas para saber cómo defenderse de ellas, perfectamente bien, pero utilizar algo como una maldición que convirtiera tu sangre en ácido para matarte dolorosamente desde dentro. No, nunca aceptaría algo así. Echó un vistazo a su reloj de pulsera. Remus debería estar aquí en 2 minutos más. El lugar que había elegido era perfecto para una reunión secreta, ya que había tantos mugles alrededor que nadie pensaría nada extraño en una reunión allí. Para mostrarles a los merodeadores, excepto a Peter, lo geniales que eran las cosas hechas por mugles, Lily los había llevado a todos a una sala de juegos. Conocía a los chicos demasiado bien como para no predecir que les encantarían los juegos que se podían jugar allí. Y aunque las cosas no eran tan avanzadas como los juegos de hoy, uno podía divertirse mucho con ellas. Hoy, al ser jueves y las 3 de la tarde, había mucha gente dando vueltas. Shinichi y Harry se habían mezclado con los adolescentes mugles para parecer huéspedes normales del establecimiento. Los encantamientos que habían utilizado solo impedían que se les notara como quienes eran, lo que era mucho más útil que ser invisible en una situación como esta. Después de todo, ni siquiera una capa de invisibilidad te hacía intangible y daría lugar a preguntas desagradables si alguien se tropezaba con ellos. Finalmente llegó la hora y Sirius vio a Remus y Kingsley acercarse a él. Remus tenía una gran sonrisa en su rostro, mientras que el de Kingsley mostraba una alegría reservada. Sirius tenía su varita en la palma de la mano para que no lo vieran, pero estaba lista para usarla en cualquier momento. Cuando Remus y Kingsley estuvieron lo suficientemente cerca, rápidamente lanzó un hechizo de mufiato para que nadie los escuchara. Remus, Kingsley, los saludó Sirius. Sirius, es muy bueno verte de nuevo, respondió Remus. Sí, si realmente eres tú. ¿Cómo me convenciste de que eras inocente de los crímenes de los que te acusaban? Preguntó Kingsley y Sirius pudo verlo sosteniendo su varita de la misma manera que él sostenía la suya. Te dije que mi juramento como padrino de Harry me impedía hacerle daño intencionalmente, más allá de disciplinarlo por hacer algo malo, por supuesto, y luego hice que Moony confirmara que la rata había admitido su culpabilidad en los asesinatos, respondió Sirius con calma. ¿Cuándo vieron por primera vez la antigua sede de la Orden del Fénix? Preguntó Sirius en respuesta. Llegué allí por primera vez una semana después del final de la tercera prueba del torneo de los 3 magos y discutimos lo que había que hacer para que la situación no terminara tan mal como la última vez, respondió Remus con facilidad. Y yo estuve allí el día antes de que Dumbledore fijara la primera reunión, queriendo interrogarte por los crímenes de los que te acusaban, respondió Kingsley.
Sirius asintió y luego le dio a su mejor amigo una gran sonrisa. Estoy muy feliz de volver a verte. Tengo que disculparme por la forma en que me fui, pero Harry y yo nos enteramos de que Dumbledore ya había planeado matarme de una forma u otra, simplemente porque tenía demasiada influencia sobre Harry para su gusto. Era mejor fingir mi muerte que dejar que tuviera éxito, explicó Sirius. Lo entiendo lógicamente, pero aún así me dolió terriblemente. Si a eso le sumamos el acto de desaparición que hizo Harry, me sentí muy mal. Puedes agradecerle a tu primo por sacarme de mi depresión, le dijo Remus. Oh, lo haré. Y un pajarito me dijo que era hora de felicitarlo. Sirius asintió sonriendo. Sí, todavía no puedo creerlo. Quiero decir, nunca pensé que podría encontrar una mujer que quisiera casarse conmigo, y mucho menos tener un hijo conmigo. Remus sacudió la cabeza sonriendo. Y déjame decirte, Alastor tuvo que hacer su habitual actuación de Auror novato, para atravesar su cabeza tonta y darse cuenta de que estaba bien ser feliz y que su hijo no sería como él, comentó Kingsley, haciendo que Remus y Sirius se estremecieran. Uno recordaba muy bien la reciente paliza que recibió a manos del viejo maestro Auror y el otro había tenido el placer años atrás, cuando Moody lo golpeó para que pensara bien las cosas y no actuara como un niño malcriado sin preocupaciones en el mundo, cuando había una guerra furiosa afuera. Entonces, ¿estás de vuelta en la antigua sede?, preguntó Remus. Sí. Puse mi propio amuleto Fidelius. Pero vayamos a las mesas del área del restaurante, así podemos hablar allí sin despertar sospechas, les dijo Sirius y todos asintieron. Eligió una mesa con 6 asientos, lo que hizo que los otros dos se preguntaran por qué no usaba una con menos asientos, ya que había algunos libres. Pero pronto se dieron cuenta, cuando dos adolescentes dejaron de jugar a un juego de carreras y se acercaron también. Ocuparon 2 de los asientos libres y sonrieron a los hombres mayores. ¿Y nos sigue alguna persona sospechosa?, preguntó Sirius. Ninguno en absoluto, y la protección que habíamos instalado de antemano solo se activó cuando estos dos entraron al edificio. No hay otros magos aquí ni en 500 metros a la redonda. Debería ser seguro por ahora, respondió uno de los adolescentes. Bien. Remus, Kingsley, déjenme presentarles a los dos que cierta profecía vinculó con el fin de Ridley. Ustedes ya conocen a Harry y el segundo es su mejor amigo, Shinichi, les dijo Sirius. Shinichi, estos son Remus Lupin, mi mejor amigo, y Kingsley Shacklebolt, uno de los mejores aurores del ministerio. Bueno, ahora ese probablemente sería un ex-auror, ya que el ministerio fue tomado por ellos, corrigió Sirius. ¿Eres tú, Harry?, preguntó Remus sorprendido. Sí, es bueno verte de nuevo, Remus, respondió Harry. Shinichi y yo actualmente usamos un disfraz para hacer que las personas ignoren nuestra apariencia real y un hechizo para que no nos miren demasiado. Solo notan que estamos allí si se acercan demasiado, pero solo de manera que no se topen con nosotros. Es una buena estrategia. De esa manera, podrás integrarte fácilmente entre las masas, asintió Kingsley con aprobación. ¿Y estás listo para enfrentarte a la oposición?, preguntó Remus. Sí, hemos tenido tiempo suficiente para entrenar duro y llegar a un nivel en el que podamos darles a los mortífagos y a su jefe serios dolores de cabeza. Especialmente porque no luchamos de la forma a la que están acostumbrados, respondió Shinichi. Me aseguré de enseñarles todo lo que sé y luego dejé que lo expandieran, con un poco de ayuda de varios inefables. ¿Quieren que Ridley se vaya tanto como nosotros?, continuó Sirius. Podemos ayudarlos con los medios que Libertian Freedom ha creado. Los objetivos fáciles que los mortífagos han atacado durante la última guerra están fuera del país, hasta donde pudimos convencerlos. Supongo que alrededor del 90% de los nacidos de mugles y aquellos con herencia de criaturas ya están a salvo en otros países. Algunos decidieron quedarse, pero una vez que las intenciones del nuevo gobierno queden claras, es de esperar que se den cuenta de que nuestras advertencias estaban justificadas y huyan también. En este momento, lo más importante es proteger a los inocentes. Después de acabar con los agresores de forma permanente, explicó Kingsley. Muy cierto, asintió Sirius, recordando la masacre de inocentes durante la última guerra contra Ridley y sus laméculos. ¿Hay alguna información importante que necesitemos saber?, preguntó Harry. Hogwarts fue tomado por orden del ministerio. McGonagall no logró protestar, ya que no podía negarles a los estudiantes la entrada desde el 1 de septiembre. Su rebelión duró poco por naturaleza. Junto con los estudiantes, varios mortífagos entraron en el castillo y rápidamente vencieron a los demás profesores hasta someterlos.
Ellos y los traidores que quedaron no son luchadores, todos confiaron en Dumbledore para ganar la guerra, respondió Remus. Como si la mob fuera confiable, se quejó Harry, quien podría decir si no los sacrificaría por sus objetivos como planeaba hacer conmigo y Shinichi. ¿Por qué crees que hubo un movimiento de dimisión masiva de la Orden cuando nos enteramos? Preguntó Remus. Solo los fanáticos acérrimos de Dumbledore y la escoria que quería su protección se quedaron. Al lado de aquellos que estaban involucrados en sus planes, por supuesto. ¿Qué mortífagos están estacionados en Hogwarts? Preguntó Shinichi. Han intercambiado muchos profesores. Snape es el director y Amicus Carrow es su ayudante. Es el nuevo profesor de estudios mugles, que ahora es una materia obligatoria desde el primer año, respondió Kingsley. Por supuesto, el plan de estudios consiste en que los mugles no son más que animales sucios que deben ser eliminados por el bien del mundo mágico. La hermana de Amicus, Alecto Carrow, enseña artes oscuras. Por lo que sabemos, han dejado de enseñar defensa contra ellas. Luego, pociones es impartida por Rastavan Lestrange, que también sustituyó a Snape como jefe de Slytherin. La última en el grupo es Narcisa Malfoy, que sustituyó a Vince en Historia de la Magia, y la clase ahora también incluye tradiciones valiosas del mundo mágico, es decir, las que les gustan a los sangre pura y que cualquier persona de pensamiento normal detesta. Eso es realmente malo. Pero podemos colarnos fácilmente en la escuela. Conozco los pasajes secretos mejor que la mayoría y podemos enviar un pequeño equipo de asalto para recuperar la escuela. No podemos permitir que les laven el cerebro a los niños durante mucho tiempo, afirmó Sirius. Ya está planeado. Neville y sus compañeros que todavía van a la escuela están ocupados contrarrestando a los mortífagos en cada esquina mientras protegen a los estudiantes que no simpatizan con las opiniones de los mortífagos. Una vez que estemos listos, podemos atacar rápidamente. Fred y George están trabajando en algunos dispositivos agradables y desagradables para eliminar a los mortífagos rápidamente. Solo necesitamos contrabandearlos adentro una vez que estén listos. Como la asistencia a Hogwarts ahora es obligatoria, estamos algo limitados en cómo actuamos. De lo contrario, habría un número récord de estudiantes allí en este momento, explicó Remus. Es bueno saberlo. También necesitamos encontrar un lugar al que podamos atraer a Ridley, una vez que estemos listos para la batalla final. Pero preferiría eliminar de antemano la mayor cantidad posible de sus apoyos. Y como dijo Kingsley, de la manera permanente, asintió Sirius. No te preocupes, ninguno de nosotros piensa que se pueda ganar una guerra con aturdidores. Aunque intentamos no matar a nuestros oponentes si tenemos otra opción, si se trata de ellos o de nosotros, no nos andamos con rodeos, declaró Remus. ¿Alguna vez has pensado en algo así como una forma gaseosa de la poción de muerte en vida para eliminar a un gran número de enemigos? Preguntó Shinichi. ¿Qué? Preguntó Remus sorprendido. Eliminaría a un gran número de ellos con poco riesgo para nuestro bando. Solo tendríamos que equipar a todos nuestros combatientes con máscaras de gas y estarían a salvo de los efectos. Si se utiliza algo como una granada modificada que explota y libera el gas de la poción, se pueden acortar los combates sin tener que matarlos. Lo único que se necesitaría sería un búnker o algo así para mantenerlos prisioneros. Estarían permanentemente fuera de la guerra, pero no tendríamos que tener la culpa de matar a un gran número de personas en nuestra conciencia, explicó Shinichi. Eso podría funcionar, asintió Harry. Si bien la poción de muerte en vida es complicada de preparar, estoy seguro de que puedo torcerla lo suficiente para que funcione tan bien como gas. Tengo que experimentar un poco. Bueno, si puedes lograr que eso funcione, sería de gran ayuda en la guerra. Los números están en nuestra contra, sin importar cuántos logremos eliminar antes de que se apoderen del ministerio. Y como Auror, ciertamente prefiero poder llevar a los criminales ante la justicia que tener que matarlos. Especialmente a aquellos que fueron obligados a unirse para proteger a sus familias. Que son aproximadamente el 70% de los mortífagos reales. Si bien muchos comparten la creencia de que los sangre pura son superiores a otros magos y brujas, los métodos que se están utilizando no son lo que les gusta ver, informó Kingsley. Y aún así su cobardía condena a todo un país, afirmó Harry. Si todos los que se unieron por miedo hubieran unido sus fuerzas, podrían haber detenido las cosas mucho antes. Pero están demasiado atrapados en la idiotez que les inculcaron en Hogwarts y más tarde en el mundo mágico exterior. Si hubieran decidido simplemente no apoyar a un monstruo, solo habría un puñado de verdaderos fanáticos que necesitarían ser derrotados.
Bueno, se darán cuenta de las consecuencias de sus acciones. No habrá falsa piedad una vez que se ocupen de Ridley. Dejen que se enfrenten a la prisión por el tiempo que se merecen. Y con suficiente veritaserum pueden delatar a los que realmente solo se unieron por miedo o fueron puestos bajo la maldición Imperius. Shinichi asintió. Era un firme creyente de que no se podía dejar ir a los criminales, pero no matarlos si se podía evitar. Si bien se había endurecido por el entrenamiento por el que Sirius los había hecho pasar a él y a Harry, no mataría si tuviera otra opción. Y gracias a dicho entrenamiento, tenía muchas otras opciones además de usar hechizos destinados a matar. Las magias de batalla se podían usar para incapacitar si eras lo suficientemente bueno y tenía que decir que, después del tipo de entrenamiento por el que había pasado, era muy bueno. Y su mejor amigo compartía su opinión. Normalmente, siempre había una forma de alcanzar la meta sin matar a tus oponentes. Aunque Harry a veces adoptaba la mentalidad de Batman de no te mataré yo mismo, pero tampoco tengo que salvarte la vida si te metes en una situación en la que morirás si no te salvo. A veces era difícil para Shinichi aceptar eso, pero honestamente, los criminales con los que había lidiado hasta ahora no declaraban la guerra a un pueblo entero. Y lamentablemente, en la guerra moría gente y lo único que podía hacer era asegurarse de que no fuera su gente. Cuando Harry, Sirius y Shinichi regresaron a Grimmauld Place, descubrieron que Shio había convertido una habitación en un laboratorio para ella sola. Akemi estaba ocupada en la cocina, preparando el almuerzo. Hola, ¿cómo estuvo la reunión? Les preguntó Shio. Todo salió bien. Hemos establecido un cronograma para algunas incursiones contra los mortífagos. Aunque Harry primero quiere modificar la poción de muerte en vida para que funcione en forma gaseosa y noquee a los oponentes, respondió Shinichi. ¿En serio? Suena desafiante, comentó Shio. Tengo algunas ideas sobre cómo manejar eso. Me gustaría contrastar algunas cosas con tus conocimientos de química, Shio. Creo que algunos de los métodos funcionarían bien con mis ideas, se dirigió a ella Harry. Claro, no tengo ningún proyecto específico en el que esté trabajando actualmente, asintió. ¿Después del almuerzo entonces? Preguntó Harry y recibió un asentimiento. Ciertamente huele maravilloso, comentó Sirius. Akemi está preparando carne cortada en tiras con salsa de crema sobre arroz. Encontró la receta en un libro de cocina que vio en el supermercado para platos populares y quería probar algunos mientras estamos aquí, les informó Shio. Eso es genial. Ciertamente no me importa probar los platos, comentó Harry y los otros dos hombres asintieron. Hola a todos. Faltan 5 minutos para que termine el almuerzo. Gritó Akemi desde la cocina. Entonces deberíamos lavarnos las manos y bajar a la cocina, decidió Sirius. Todos asintieron y fueron al baño a terminar. Pronto entraron a la cocina, donde Akemi estaba colocando la comida en tazones. ¿Cómo estuvo la reunión? Preguntó Akemi. Todo salió bien. No nos siguieron y pudimos hablar con Remus y Kingsley sobre las cosas que queremos hacer primero. Harry y Shio trabajarán en modificar una poción para que funcione en forma gaseosa y Shinichi y yo trabajaremos en algunas tácticas para eliminar a tantos oponentes como sea posible sin tener que matarlos realmente si se puede evitar. Incluso si en ciertas situaciones no dudaré en hacerlo si es la única forma de salvarme a mí mismo o a mis compañeros. Especialmente si es Harry quien está en peligro, afirmó Sirius. Harry puso los ojos en blanco, pero también sonrió. Sabía lo protector que era Sirius con él. Era agradable tener a alguien como un padre que te cuidara. Todos llenaron sus platos y elogiaron la comida de Akemi mientras comían. Estaba realmente sabrosa. Akemi estaba feliz y les preguntó si tenían algo que les gustaría comer en el futuro, ya que se divertía probando nuevas recetas. Como no podía ayudar con la guerra, quería ayudar al menos de alguna manera, y esto era algo que podía hacer para liberarlos para otras cosas más importantes. Ella era su respaldo médico y cuidadora, ya que consideraba su papel. Y estaba más que feliz por eso. Una cosa de la que quería hablar, ¿crees que deberíamos informar a algunos miembros del gobierno no mágico sobre lo que realmente está sucediendo? Quiero decir, su gente es la que siempre es atacada cuando los mortífagos se aburren, si te entendí bien, preguntó Akemi. Fred Oldman Liberty ya lo ha hecho y le ha dicho al primer ministro lo que realmente está pasando y que el ministerio ha sido tomado por el enemigo. Están en guardia por si alguien muestra un comportamiento sospechoso y el ministro tiene un espejo de doble cara para contactar con Kingsley, que era su guardia mientras todavía estaba en servicio activo, respondió Sirius. Eso es bueno. Odio pensar que personas normales que ni siquiera saben que la magia es real se vean arrastradas a esto.
Quiero decir, sé de primera mano lo frustrante que puede ser saber sobre la magia y no poder usarla, pero ver cosas y no poder explicar qué está pasando es mucho más aterrador, mencionó Akemi. Los otros 4 asintieron. ¿Cuánta comida compraste hasta ahora?, preguntó Sirius. Alrededor de un mes de cosas que se puedan almacenar durante mucho tiempo, una semana de cosas nuevas y algunas cosas generales que se necesitaban para mantener la casa limpia. Me niego a vivir en un lugar sucio. No importa lo que la magia pueda hacer, dura mucho más si le das a las habitaciones una limpieza profunda con cosas como agentes de limpieza adecuados, respondió Akemi. Tienes razón, hermana. Podemos encargarnos de esa habitación tras otra, mientras los chicos están afuera preparando todo para el primer gran ataque, asintió Shio. Los 3 hombres se miraron y luego se encogieron de hombros. Si querían hacer eso, ciertamente no les importaba. Akemi y Shio planearon qué habitaciones visitar primero, después de que Ari y Shio discutieran qué podría funcionar para modificar la poción. Y tal vez había más cosas que Shio podía pensar que serían útiles. Más opiniones, especialmente una muy pragmática como la de Shio, eran ciertamente bienvenidas. Neville miró el mensaje que acababa de recibir de Remus a través de un pergamino encantado. Las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Ari y Shinichi estaban en Inglaterra y estaban listos para llevar la lucha a los mortífagos. Pronto sería el momento de tomar el control de Hogwarts de nuevo. Neville tenía que preparar a su equipo para eliminar a los 5 mortífagos del personal. Además de dejar ciegos a los tontos partidarios de Dumbledore. Todavía quedaban demasiados. Sospechaba que McGonagall solo se quedaba en el personal, ya que se necesitaban otros mortífagos para otras operaciones. Y ninguno de los otros profesores, excepto Hagrid, que había huido cuando los mortífagos tomaron el control, sabiendo que lo matarían si se quedaba, eran parte de la Orden del Fénix para empezar. Utilizó discretamente su falso galeón, que era la pieza central del sistema de comunicación de Liberty. Llamó a todos los miembros a un punto de encuentro secreto. Aunque la sala de los menesteres estaba comprometida, había formas de evitarlo. Después de todo, los mortífagos no creían que fuera necesario colocar una guardia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que significaba que, si eras muy específico en tu solicitud, podías evitar que entraran. Y la sala podía crear salidas en otros lugares, incluso directamente hacia las salas comunes. Era un gran recurso para ellos. Y Hogwarts estaba claramente de su lado. Luna también lo había confirmado. Los pasadizos secretos estaban cerrados para los mortífagos cuando perseguían a los estudiantes, las escaleras cambiaban de dirección en momentos inconvenientes para ellos, el mejor había sido cuando Alecto Carrow había estado atrapada en una habitación sin ventanas durante 2 días antes de que los demás lograran encontrarla y sacarla. Cabe mencionar que ella había estado demostrando la maldición Cruciatus a un mago mestizo de Gryffindor de 3er año el día anterior. Bueno, una vez que los luchadores por su libertad fuera de la escuela estuvieran listos para atacar, los que estaban dentro se las arreglarían. Era hora de mostrarle el lado oscuro que no iban a dejar que se salieran con la suya sin luchar. No dejaría que las cosas se pusieran tan mal como la última vez. Los que estaban a cargo en ese entonces habían cometido un error espectacular, era hora de que los que no querían aceptar las cosas con calma dieran su opinión. Liberty y Alfredo harían su parte para ayudar a Harry y Shinichi a derribar la cabeza de la serpiente. Y luego todo el cuerpo sería destruido para nunca más poder recuperarse. Esta vez terminaría para siempre. No quería que sus hijos sufrieran las consecuencias de una guerra que no habían provocado. La decisión de Hogwarts. Shio y Harry estaban ocupados con el desarrollo de la forma gaseosa de la poción de muerte en vida. Esto ayudaría enormemente a su bando en la guerra, si lograban hacerla funcionar. El problema era que la poción en sí misma permanecía en forma líquida y al calentarla, que era la forma normal de convertir los líquidos en gases, perdía sus propiedades. Ya habían calculado la aritmancia detrás de la poción y no estaban contentos con los resultados. A estas alturas, habían pasado una semana entera trabajando en nada más sobre este problema y estaban bastante frustrados. No creo que podamos lograr esto con la receta normal de la poción, Harry, comentó Shio, necesitamos tener en cuenta las propiedades de los ingredientes y la fase de enfriamiento al final, que hace que la poción sea utilizable en primer lugar, es un problema. Lo sé. Si no queremos desarrollar una nueva poción que tenga las mismas propiedades, tenemos que pensar en algo diferente, convino Harry. Y el desarrollo de una nueva poción siempre es difícil.
Creo que deberíamos ocuparnos de que, si no podemos hacer que la poción se absorba a través de la piel, en lugar de tener que ingerirla, sea más fácil que tener que cambiar el estado de agregación de la poción, sugirió Shio. Es una buena idea, Shio. Y no es demasiado difícil. La poción de muerte en vida es una poción transparente con una consistencia similar a la del agua. Eso significa que podríamos cargar una granada con ella, si también la encantamos para convertir la poción en niebla. Eso es fácil de hacer y no interferiría en absoluto con las propiedades de la poción, reflexionó Harry. Solo tendríamos que preparar una poción secundaria, una que no interfiera con la corriente de aire y que haga que la piel de quienes la tomen sea permeable como una raíz que absorbe agua. Como si succionara automáticamente cualquier tipo de fluido con el que la piel entre en contacto durante un período de tiempo determinado. Tal vez 1 hora como máximo. Puedo pensar en 2 pociones que tienen ese efecto sin tener que hacer ninguna investigación. Solo tendríamos que averiguar si la poción reaccionaría a la corriente de aire de la muerte en vida, comentó Shio. Definitivamente deberíamos probarlo. La poción para hacer que la piel sea permeable sería de gran ayuda si funcionara en un segundo al entrar en contacto con la piel, de modo que tal vez podríamos solucionar cualquier problema de reacción cronometrando una doble explosión. Una para la primera poción, también configurada para crear una niebla que actúe al entrar en contacto con la piel y luego una segunda, 2 a 5 segundos después, que liberará la poción de muerte viviente, sugirió Harry. Si no podemos encontrar una poción que no tenga ninguna reacción, podríamos solucionar el problema de esa manera, pero sería mucho mejor si pudiéramos liberar ambas pociones al mismo tiempo. De esta manera, el enemigo no puede escapar mediante una aparición o un traslador de emergencia antes de que lo saquemos de la ecuación, señaló Shio. Harry asintió. Shio tenía razón con su advertencia. Juntaron sus conocimientos sobre el primer tipo de poción y luego fueron a hacer algunos cálculos sobre las reacciones entre ambas pociones, lo que los mantuvo ocupados durante el resto de la tarde. Shinichi regresó de curiosear por la ciudad, habiendo observado algunos lugares de reunión populares para los mortífagos y los fanáticos de sangre pura en general. Como no lo conocían en absoluto, sin mencionar que Voldemort nunca supo que había recibido una profecía falsa y que necesitaba estar atento a alguien además de Harry, era perfectamente adecuado para caminar por ahí y recopilar información. Por supuesto, todavía usaba los hechizos que Sirius le había enseñado para pasar desapercibido más que estar cerca. No era suicida después de todo. Pero su firma mágica no era conocida, y Moody estaba preocupado de que, con la toma de control del ministerio, el lado oscuro pudiera haber puesto sus manos en los archivos de oponentes conocidos del lado oscuro. Los aurores tenían sus firmas registradas para evitar que sus hechizos se confundieran durante las investigaciones, luego los criminales tenían las suyas registradas y también algunas otras personas notables. Cualquiera que hubiera visitado alguna vez el ministerio por algo también tenía las suyas registradas, lo que se hacía en el proceso de verificación de la varita, que cada visitante debía hacer, incluso si solo quería hacer algo simple, como registrar un nuevo acceso a la red Flu. Lo que significa que el ministerio tenía archivos de casi toda la población adulta de su país. Solo aquellos que nunca iban allí, que eran una minoría, nunca eran registrados. Después de todo, la mayoría de las brujas y magos querían aparecerse en todo el país, y las licencias también las otorgaba el ministerio. ¿Y algo interesante?, preguntó Sirius. No realmente. Vi a algunas de las personas que están en la lista, pero no hablaron de nada importante. La mayoría de las veces están ocupados con un baile que se llevará a cabo en Yule en la mansión Malfoy. Al menos las brujas estaban. No puedo contar cuántas conversaciones sobre vestidos de baile y peinados escuché. Y aún no estamos en diciembre. Luego están los chismes habituales sobre quién engaña a quién, posibles aventuras ilícitas con políticos de alto rango y adivinar quién podría ser ascendido ahora que el ministerio estaba bajo el liderazgo adecuado, le informó Shinichi. Bueno, era de esperarse. Al menos no parece haber ninguna preocupación inmediata, de lo contrario habrían hablado de cosas como nuevas campañas contra los nacidos de Muggles y cosas así, afirmó Sirius. No es un tema que haya durado mucho tiempo, ya que, poco después de que publicaran su comisión de registro de hijos de Muggles, los hijos de Muggles restantes huyeron del país. Ahora no tienen a nadie a quien condenar. Escuché por casualidad que una mujer llamada Umbridge estaba furiosa por eso la semana pasada cuando estaba recopilando información. ¿Cuánto han avanzado Harry y Shio? Bueno, han reducido el número de pociones para sus planes a 2, que están probando en combinación con la poción de muerte en vida.
Harry cree que no deberían necesitar más de una semana como máximo para tenerlo terminado. ¿Y eso significa tener listas también las granadas con los encantamientos?, respondió Sirius. Eso es genial. No me gusta tener que esperar, pero no podemos arriesgarnos a un ataque antes de tener los medios para someter a grandes grupos con poco riesgo para nuestro lado, comentó Shinichi. Sí. Si no fuera por el problema común de que los trasladadores de emergencia se llevarían a nuestros oponentes si simplemente los dejaban inconscientes durante una pelea, podríamos tener un tiempo mucho más fácil. Pero desde que los gemelos Weasley probaron su propia versión de bombas noqueadoras, sabemos que los trasladadores están demasiado bien encantados como para tener una forma más fácil de hacer las cosas. Necesitamos que todos estén registrados como muertos en los trasladadores, y la única forma de lograrlo es con la poción de muerte en vida, sin matar realmente a los bastardos, gruñó Sirius. Había sido una información desagradable, ya que se había sugerido simplemente aturdir o noquear a sus oponentes y luego drogarlos con la versión normal de la poción de muerte en vida. Parecía que alguien del otro lado se había dado cuenta de esa debilidad en su forma de luchar y había encontrado una solución simple. Al menos nos enteramos con suficiente antelación. Habría sido un problema mucho mayor si nos sorprendiera la táctica en una batalla. Después de todo, solo necesitarían debilitar a sus combatientes en el lugar seguro y luego dejarlos regresar a la batalla desde una dirección en la que no los esperábamos. Y con la aparición es muy fácil de hacer, señaló Shinichi. Es cierto. Bueno, veamos si podemos ayudar a Akemi de alguna manera, ya que Harry y Shio no saldrán de su laboratorio hasta que los obliguemos a cenar, comentó Sirius. Juro que, si no los sacáramos, trabajarían durante las comidas, ya que están muy concentrados en su investigación. En realidad, están entusiasmados con las cosas que aprenden al experimentar con esto. Bueno, se adaptan bastante bien el uno al otro, se encogió de hombros Shinichi, sabiendo desde hacía tiempo que su mejor amigo y Shio tenían intereses similares, incluso si Shio era más difícil que Harry. Me pregunto quién dará el primer paso, reflexionó Sirius. Harry, una vez que la guerra termine, puedo decir que está interesado y Shio es demasiado cautelosa y tiene miedo de ser lastimada como para arriesgarse a algo, afirmó Shinichi convencido. Probablemente sea mejor que no discuta contigo sobre eso. Tu habilidad para observar cosas y deducir es demasiado buena como para arriesgarla. Sirius se encogió de hombros, al menos mi cachorro finalmente encontrará a alguien a quien amar y que pueda comprenderlo. Por triste que fuera, Harry había sido traicionado casi tanto como Shio y él entendía de dónde venía. Una niña, criada para ser de cierta manera desde que era una niña pequeña, obligada a trabajar para personas que solo querían usar sus habilidades para sus propios objetivos, sin preocuparse por su bienestar. La Moble había hecho lo mismo a Harry, solo que Harry había tenido a la única persona para ayudarlo a huir en Sirius de la que Shio carecía, ya que su hermana estaba casi tan atrapada en la organización como ella. Shio no podía arriesgarse a exponer su magia a la organización, ya que abusarían de ella, sin mencionar que mantenían a Akemi bajo vigilancia, lo que obligaba a Shio a obedecer sus órdenes, de lo contrario, su hermana resultaría herida. Y como Akemi era una esquí, tampoco podía usar su mayor libertad de movimiento para ayudar a su hermana. Tampoco tenía los contactos necesarios para sacar a Shio. Fue solo ahora, cuando la organización creía que Akemi estaba muerta y no tenía idea de dónde estaba Shio, que las hermanas pudieron respirar más tranquilas. Ya habían hablado de que usarían una poción para cambiar permanentemente sus rasgos para estar seguras. Pequeños cambios en la forma de su rostro y el color de su cabello ya serían de gran ayuda. ¿Qué habitación quiere limpiar Akemi hoy? Sinceramente, nunca pensé que fuera posible limpiar esa suciedad espesa que encontramos en ese baño con productos de limpieza normales, señaló Shinichi. Bueno, las dos mujeres han usado cantidades generosas del producto, e insistieron en comprar el producto bueno también. No tengo idea sobre marcas mugles para limpiar, pero tengo que admitir que el baño nunca estuvo tan limpio como después de que terminaron de usarlo, declaró Sirius. Había creído sinceramente que el color de los lavabos era gris, no el color crema que salía después de que las mujeres arrasaran en los baños. Esos habían sido sus primeros objetivos, insistiendo en tener lugares adecuados para ducharse o bañarse. Y las manijas y otras partes metálicas brillaban ahora. Ni siquiera cuando sus padres todavía estaban vivos, los baños habían estado tan limpios. Y en ese entonces Creature todavía trabajaba correctamente. Ah, ahí estás. ¿Lista para abordar el comedor formal? Preguntó. ¿Por qué necesitaríamos que estuviera limpio? Preguntó Sirius.
Como la casa ya no se usaba como cuartel general y nadie quería exponer a las hermanas Millano a nadie, en realidad no necesitaban el espacio. Simplemente porque pensé que sería bueno invitar a algunos de tus amigos más cercanos. Y sé que estás pensando en ofrecerle a tu amigo Remus y a su esposa que se muden aquí, simplemente para darles más protección, especialmente porque tu prima está embarazada, señaló Akemi. Si bien comer en la cocina está bien, es más fácil tener la mesa como espacio para preparar las cosas para las comidas en lugar de tener que trabajar solo con los platos debajo de los armarios. Después de todo, no hay demasiado espacio allí. Y no soy mágica, así que no puedo hacer que las herramientas trabajen solas mientras hago otras cosas. Eso tiene sentido. Y sí, voy a ofrecerles a Remus y Tonks que se muden aquí. Sé que Remus está muy preocupado por las nuevas leyes que se aprobarán, ahora que Umbridge no pudo poner a los hijos de Muggles en sus manos. Él cree que la mujer es capaz de decretar abortos forzados de niños con herencia mixta, lo que incluiría a hombres lobo como él, asintió Sirius, con una mirada seria en su rostro. Entonces, comencemos con la habitación. No tengo idea de qué tipo de elfo doméstico tenías antes, pero ciertamente no hacía bien su trabajo, afirmó Akemi. Hubieras estado mejor si hubieras contratado a una empleada doméstica normal que viniera una vez por semana para limpiar este lugar. Eso hubiera sido más útil. Puedo imaginarme cómo habría reaccionado el retrato de mi querida madre ante eso, se rió Sirius. Se habían deshecho del retrato gracias a Shio, que había utilizado el método pragmático. Un disolvente de pintura extremadamente potente, tapones mágicos para los oídos y una espátula normal. Había trabajado en el retrato durante una hora, y luego la pintura había desaparecido por completo, aunque el marco seguía pegado firmemente a la pared, ya que no podía levantar el hechizo adhesivo permanente. Aún así, el silencio era celestial. Sirius estaba considerando poner allí una imagen de algún paisaje. Nada que pudiera hacer ruido. El grupo de 3 tomó baldes y artículos de limpieza y fueron al comedor formal, donde Akemi les indicó en qué orden se harían las cosas. Primero, dejar que Sirius y Shinichi desaparecieran todo el polvo de la habitación, luego restregar las paredes desde el techo hasta el fondo y Akemi estaba usando un producto especial para limpiar madera, a ninguno de ellos le importaba cómo se llamaba, solo que funcionaba y no dañaba la madera en sí, para aflojar la suciedad que no se atrapaba simplemente con encantamientos evanescentes y luego restregarlos también, antes de aplicar cantidades generosas de pulidor para hacer que la madera sea lo más brillante posible. Neville miró a los miembros de Libertad reunidos en Hogwarts. Atacaremos en una semana. Tengo la confirmación de que Liberty y nuestros miembros graduados han terminado sus preparativos para desarrollar las pociones que serán esenciales para tomar a nuestro enemigo por sorpresa. En este momento están produciendo todo lo que se necesitará para permitirnos recuperar la escuela. Los mortífagos del personal no podrán escapar con sus trasladores, informó Neville a sus aliados. Pero, ¿cómo será posible? Quiero decir, nos informaron desde Liberty que aturdirlos solo activa los trasladores. Y somos estudiantes, no soldados entrenados para matar, agregó Anna Abbott. Es por eso que el ataque se retrasó 3 semanas desde que comenzamos a planificarlo. Se desarrolló una granada con 2 componentes de poción que soluciona ese problema. Harry y otra bruja que conoció en el país al que fue después de nuestro 5º año, han elaborado una combinación de 2 pociones que se convertirán en niebla y eliminarán de inmediato a quienes queden atrapados en ella. Por lo que me han dicho, la combinación de las pociones en la granada permite que la pócima de muerte en vida se absorba a través de la piel. Los gemelos Weasley luego agregaron ropa que protege contra este efecto, ya que no queremos que nuestra propia gente sufra por ello, respondió Neville. ¿Harry no era siempre malo en pociones?, preguntó Lavender Brown. Es difícil ser bueno cuando Snape te sabotea más que cualquier otro, se burló Parvati Patil. Su padrino le consiguió unos tutores estupendos que descubrieron que Harry había heredado el talento de su madre en esa materia, pero que Snape lo había suprimido. Parece que Harry es muy bueno desarrollando y modificando pociones. Yo mismo me sorprendí cuando oí eso, les informó Neville. ¿Qué pasará una vez que la escuela ya no esté bajo el control de los mortífagos? Dudo que su jefe lo permita, preguntó Terry Bott. Usaremos trasladores para evacuar a los estudiantes a Beauxbatons en Francia, dijo Luna. Nuestros aliados allí han acordado que la protección de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Y poco después de que la escuela sea recuperada, se producirá un ataque contra el edificio del ministerio. Afrontémoslo, si logramos realizar ambos ataques en poco tiempo, el enemigo no podrá reaccionar a la nueva táctica.
Una vez que los mortífagos que dirigen el ministerio sean capturados, los encarcelaremos en las mazmorras aquí en la escuela, que serán puestas bajo el encantamiento Fidelius. Hogwarts me asegura que es fácil de hacer, con el guardián secreto siendo el retrato de la directora Derwent. No sabía que un retrato pudiera ser el guardián de un secreto, pero la directora Derwent fue una de las cabezas más queridas e íntegras que tuvo Hogwarts, comentó Ernie Macmillan. Hay muchas cosas que no se saben hoy en día, simplemente porque ya nadie pregunta. Hogwarts puede enseñarnos muchas cosas, afirmó Luna. Los demás asintieron. La forma única de Luna de hablarle al castillo era una de las razones por las que les estaba yendo tan bien en su rebelión. ¿Cómo conseguiremos esas granadas?, preguntó Padma Patil. Un elfo doméstico nos los entregará. Es la única forma segura de entrar y salir del castillo sin vigilancia, respondió Neville. Está bien, tiene sentido. ¿Cuántos equipos formaremos y cómo conseguirán nuestros aliados entrar en el castillo sin ser detectados?, quiso saber Anthony Goldstein. Tenemos unos 40 miembros que tienen 16 años o más. Ellos serán los que ayuden en el ataque real, lo que significa que tenemos 8 equipos con 5 miembros cada uno. Los miembros más jóvenes de nuestro grupo están de guardia médica, en caso de que algo salga mal. Tenemos que considerar la ayuda de los Slytherin para los mortífagos después de todo. Sin mencionar que también nos convertiremos en el punto de retiro y emergencia para aquellos que resulten heridos en la toma del ministerio. Una vez que la escuela esté de nuevo en nuestras manos, necesitamos asegurar todos los puntos de entrada y también deshacernos de los profesores inútiles que intentarán detenernos. Aunque aproximadamente la mitad del personal está formado por mortífagos, también tenemos que pensar en aquellos que apoyaron a Dumbledore. No se les puede permitir que vuelvan a ganar ningún tipo de influencia. Solo conduciría a nuestra caída. Después de todo, se demostró, gracias a lo fácil que fue para el lado oscuro tomar el poder, lo mal que se equivocaron aquellos que siguieron las ideas de Dumbledore. Permitieron que el lado oscuro se infiltrara en el ministerio durante una década, una vez que el primer estigma de víctimas del imperio había desaparecido, o simplemente porque no investigaron lo suficientemente a fondo y no sabían de su lealtad. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. No quiero que mis hijos tengan que luchar contra el mismo oponente una y otra vez. Esta vez haremos una limpieza de primavera a fondo y los egos heridos no jugarán ningún papel en esto, declaró Neville. Escucha, se rió Ernie, pero tienes razón. Esta vez lo haremos bien. No más piedad, no más sobornos, no más corrupción. ¿Quién se hará cargo de los pupilos de la escuela? Quiero decir, no podemos confiar en McGonagall después de todo. ¿Luna? Neville dirigió su contacto a la escuela. Solo un profesor que haya enseñado al menos un año completo y haya sido reconocido por haber hecho lo correcto por los estudiantes será aceptado como director o directora. Según lo que dice Hogwarts, tanto la profesora Sprout como la profesora Flitwick no son aptas. La primera no tiene el poder mágico para activar las protecciones inactivas, incluso si pusiera el bienestar de los estudiantes por encima de cualquier otra cosa. Si tuviera el poder mágico, sería la mejor candidata. Sin embargo, será una aliada valiosa. El profesor Flitwick nunca tomó medidas dentro de su propia casa por cuestiones como el acoso a los estudiantes, algo que ofende a Hogwarts. Aunque ella lo considera un buen profesor, no es un buen jefe de casa. Snape es considerado una desgracia para el nombre de profesor, por cierto, y McGonagall una idiota de voluntad débil. Hogwarts ciertamente tiene opiniones firmes, les dijo Luna con su voz soñadora. Luego están los profesores Sinistra, Vector, Grubbly, Plank y Babbling. Ninguno de ellos tiene el poder mágico necesario, ni están muy interesados en mantener a los estudiantes a salvo. Hogwarts cree que simplemente se dejaron llevar y dejaron que el enemigo tomara el control de la escuela. Esto es interesante. Si realmente hubiera enseñado ese año, Alastor Moody sería la primera opción de Hogwarts, pero no lo hizo, ya que era prisionero del impostor Barty Crouch. Madame Pince no es adecuada, solo le importan sus libros, el señor Filch es un esquí, el profesor Hagrid es demasiado ingenuo y un seguidor de Dumbledore y un fantasma no puede ser director. Oh, querido, ¿en serio? ¿Qué elección hizo Hogwarts?, insistió Padma. Remus Lupin es la única opción adecuada, afirmó Luna. Los miembros de Freedom se miraron entre sí y luego estallaron en carcajadas. Esto es demasiado bueno. Imagínense las caras de los fanáticos cuando descubran que el castillo eligió a un hombre lobo como el próximo director, dijo Neville después de un rato de reírse a carcajadas. Sí, esto es oro. Y estoy de acuerdo con la escuela.
Fue el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras que hemos tenido y siempre estuvo atento a nuestras necesidades. Sin mencionar que es uno de nuestros mejores luchadores contra el lado oscuro, añadió Susan Bones. ¿Alguien podrá protestar por su nominación?, preguntó Lavender preocupado. No, el director puede ser propuesto por otros, pero quien lo acepta siempre ha sido Hogwarts. Normalmente aceptaba la elección del director o directora anterior para su sucesor, pero se sabe que a veces los rechaza, lo que requiere que se elija a uno nuevo. Umbridge y Snape nunca tuvieron ningún control sobre las barreras, por lo que Hogwarts me ha podido decir. Las barreras pueden ser fácilmente violadas ahora mismo desde el exterior, explicó Luna. Los demás intercambiaron miradas. Supongo que su reputación simplemente mantenía a la gente alejada, ya que todos sabían que Hogwarts era el lugar más seguro del país, comentó Seamus. Es cierto, Luna asintió seriamente. ¿Y qué hay de Dumbledore? ¿Tenía control sobre las barreras?, quiso saber Neville. Sí, lo era, ya que en el momento en que se convirtió en director, no era tan podrido como lo fue más tarde. Si bien Hogwarts estaba preocupado por algunas de sus inclinaciones, él era la mejor opción entre las que estaban disponibles. Y sin importar cuántos defectos tuviera, que eran numerosos, al menos estaba dispuesto a proteger a los estudiantes de los enemigos. Sus razones no eran buenas ni justas, pero tenía el poder de cargar las barreras y proteger a los estudiantes. Era lo mejor que Hogwarts podía conseguir en ese momento. Estaba esperando que llegara un mejor candidato a la escuela, que habría sido el momento en que ella cambió las barreras, despidiéndolo de hecho como director, pero su elección de maestros lo impidió. Hogwarts no está seguro de si él lo sabía, pero ciertamente está muy molesta por eso. Y estaba aún más molesta cuando Snape se deshizo del único maestro que finalmente había encontrado que podía hacerse cargo de las barreras y convertirse en un director mucho mejor que Dumbledore. Luna transmitió la respuesta del castillo. Ya veo. Ah, ¿y qué hay de los profesores Trelawney y Firenze? Acabo de notar que no los mencionaste antes, preguntó Parvati de repente. No se les considera profesores de pleno derecho, ya que ninguno de ellos enseña toda la gama de su materia. Sin mencionar que la profesora Trelawney no es lo suficientemente fuerte para las protecciones y el profesor Firenze no puede conectarse a ellas. Necesitas al menos una herencia humana parcial para esa magia, respondió Luna. Sorprendió a algunos de los fanáticos más acérrimos de Trelawney, pero tuvieron que aceptar el voto del castillo. Bien, ¿quién le va a decir a Remus que el castillo lo quiere como nuevo director?, preguntó Ernie. Lo haré y veré si puedo conseguir que Harry y Sirius Black también estén allí. Seguro que se reirían mucho, afirmó Neville. Definitivamente, asintió Dean Thomas, todavía riendo. Todos sabían que el profesor Lupin había dimitido tras descubrirse que era un hombre lobo, por no hablar de que temía volver a olvidar su poción, algo que no podía arriesgarse de forma responsable. Pero bueno, había formas de asegurarse de que no lo olvidara, sobre todo teniendo a dos personas encargadas de controlarla siempre y entregársela a él. Tener un hombre lobo como director sería diferente, pero ciertamente no había nadie que mereciera el trabajo tanto como Remus Lupin. Había tenido una mano horrible en la vida, desde perder a todos sus amigos en una noche hasta pensar que los había perdido de nuevo, simplemente porque Harry y Sirius no podían arriesgarse a que él o alguien más supiera de su pequeño truco, ya que habría llegado a oídos de Dumbledore. Y aunque una vez había estado bajo el yugo del director, se había distanciado una vez que se supo qué tipo de crímenes había cometido la mafia. Ciertamente podían ver de dónde venía la escuela al quererlo como nuevo director.